Namaste, bienvenida querida hermandad. De nuevo aquí está su servidora Itzel Pintor. Y hoy les voy a hablar el camino del renunciado. Antes de continuar te invito a que te suscribas a mis espacios, que viene como me puedes encontrar al final del video. Y esto tiene que ver con lo que vamos a seguir hablando, de yoga. ¿Por qué? Porque un yogi es un tipo de renunciado. Y deshacerse de esta palabra de yoga, no cualquiera. Y como ya he dicho en otros videos, si no los has visto, te invito a que los veas. Yoga no quiere decir con solo hacer posturas corporales que puedes hacer en un gimnasio o puedes hacer en un espacio libre. No. Yoga significa atadura, significa unión con algo elevado, con lo supremo. Eso es yoga. Entonces un yogi es un ser atado a lo supremo. Y esto tiene que ver con algo muy especial en una de las ciencias más complejas y más mal entendidas en Occidente, de lo que consideran mucho la gente de Asia, que es el Jyotish, o lo que se le ha traducido como astrología. En este conocimiento, el Jyotish, que significa luz de conocimiento, hay un planeta que no existe en la astrología occidental o solar, como se le suele decir, que es Ketu. Es un planeta invisible que lo que más le interesa es la elevación. Y aquí su servidora tiene un dominio Ketu sobre ella. Y de ahí yo tengo un yoga especial que se llama Sannyasi Yoga y Sadhu Yoga. Y precisamente hay una lectura muy importante que viene en el propio Mahabharata, que tiene que ver con lo que el señor Buda exploró cuando dejó el reino en el que vivía, que es lo que le dicen en español anacoreta y lo que se entiende más fácilmente como renunciado. ¿Cómo es la vida de un anacoreta o un renunciado? Eso es lo interesante de esta lectura, que se encuentra en el Shanti Parva, en la sección 192. Y no lo entiende cualquier persona. Es interesante porque, de acuerdo con la historia fantástica, incluso se le puede decir legendaria del señor Buda, él vivió como un renunciado anacoreta. Y lo interesante es que la adaptaron en Occidente como que él se fue a vivir a una cueva, no aguantó y de ahí vio que ese camino no era. Lo interesante es que aquí en el Mahabharata te explican cómo debía de ser una anacoreta y en ningún momento te mencionan la cuestión de las cuevas. Y es interesante porque en una película que se llama, no recuerdo si se llama Samsara, La Rueda del Tiempo, y fue una coproducción china-india, precisamente el personaje principal se la pasa meditando más de una década dentro de una cueva. Entonces hay mucho este mito de que estos renunciados a la vida material tienen que irse a vivir a cuevas, y realmente no. De hecho, aquí se cita cuánto debe de ser su permanencia en una ciudad, cuánto debe de ser su permanencia en un pueblo, y a quién le tienen que pedir alimento, que es la mendicación, que es lo que hizo el señor Buda. Entonces, lo que el señor Buda rescató de todo esto, más bien es lo que hizo fue reestructurar o recordar más bien lo que ya se había perdido, lo que se malinterpretó. Y eso llega hasta nuestros días. Hasta el día de hoy en India sigue habiendo ese tipo de personas renunciadas y no específicamente están viviendo en una cueva. Eso fue algo que fue posterior. ¿Por qué? Porque mucho de lo que el rey Ashok, que es el que expandió el budismo dentro de India y fuera de India, que llegó hasta Egipto, dígase Afganistán, ciertas partes de China, etc., fue que como era mucho esta cuestión de los renunciados, de los bhikkhus, de los monjes budistas, se dio a entender
que la manera de darles como este homenaje, porque no aceptaban cualquier cosa, se les erigió, por así decirlo, monasterios en partes de cuevas, que eran las partes más apartadas que llegaron a encontrarse en ciertas selvas y bosques. Pero eso no quiere decir que a fuerzas esa era la vida de un renunciado anacoreta, que ahí sí no tiene que ver con si eran hinduistas o budistas. No, aquí, de hecho, no existía antes esa división, no existía ni jaísmo, ni budismo, ni hinduismo. Estamos hablando de una historia muy antigua, la del Mahabharata, donde habla qué es la vida de un renunciado de bosque. Y de ahí vienen los preceptos de lo que se le llaman los libros negros o los libros de la selva, de cómo debe de vivir un renunciado, que de ahí tomó el título este escritor inglés para hacer el cuento del libro de la selva o la pequeña novela. Entonces, todo al final es una cierta confusión de tiempo-espacio por lagunas de conocimiento. Entonces, ¿cómo es el modo de vida de un renunciante del bosque? Aquí lo dice, les voy a empezar a leer una parte y después les leeré otra en los siguientes videos que serán esta semana, porque la siguiente viene una gran fiesta. Pero es muy importante esta del renunciado, porque precisamente acaba de pasar el viernes pasado uno de los avatares de Vishnu, que es un tipo de renunciado guerrero. Entonces, por eso es interesante. Les leo. Los renunciantes que viven en el bosque, que procuran adquirir la virtud, van a los ríos, lagos y fuentes sagrados, realizan penitencias en bosques solitarios y alejados, en los que abundan los ciervos, los búfalos, los jabalíes, los tigres y los elefantes salvajes. Abandonan todos los tipos de vestimenta, alimentos y goces hacia los que sienten gusto en las personas que viven en la sociedad. Viven de manera abstinente de hierbas silvestres, frutas, raíces y hojas de diversas clases. La tierra desnuda es su asiento, se acuestan en esa tierra desnuda o sobre rocas, guijarros, gravas, arena o cenizas. Se tapan los miembros con pasto, pieles de animales y cortezas de árbol. No se afeitan jamás la cabeza ni la barba y tampoco se cortan las uñas. Realizan sus abluciones, o sea, sus baños sagrados. Esto ya es una parte de traducción para que se entienda, pero la ablución está más identificada a los musulmanes. En este caso, es una apropiación que hicieron un poco para hacernos entender, pero realmente los baños sagrados en India siempre han existido. De hecho, el Surya Namaskar, después de hacer las asanas, lo ideal es meterse a un río sagrado, al mar sagrado, y sacar agua y verterla cuando el sol está saliendo. Todo eso tiene que ser al amanecer. Entonces tiene que ser rapidísimo el Surya Namaskar y hacer eso. Entonces no es cualquier cosa. Dice, a intervalos regulares, o sea, eso lo hacen 3 veces al día, lo de los baños o abluciones. Tienen que hacerlo al amanecer, al mediodía y al atardecer, cuando se está yendo el sol en el crepúsculo vespertino. Derraman libaciones en la tierra y también sobre el fuego sagrado en los momentos debidos y sin falta. No gozan de descanso hasta que completan su recolección diaria de combustible sagrado, o sea, madera. Y también había lo que se le llama hierba kusa, que era considerada hierba sagrada, que hasta el día de hoy no saben los actuales indios cuál es. Se ha especulado qué tipo de hierba es y hasta se le ha puesto un nombre científico, pero no hay la certeza de que realmente sea esa. Y también flores, por eso las flores son muy sagradas. No son para cualquier cosa, es para lo divino. Bueno, porque todo eso es para sacrificio y veneración. ¿Se acuerdan ahora que hicimos el ritual del festín espiritual? ¿Recuerdan los pétalos, las flores? Todo eso tiene que ver, y las frutas, por la alimentación. Por eso se quiso celebrar, para que vieran en vivo lo que dicen los textos sagrados. Bueno,
El día de mañana les cuento más. Eso es muy interesante, sobre todo para la gente que estamos dominados por Ketu. Que por ahí tengo un amigo que le mando saludos a Chesufal, que también está dominado por Ketu, la vida de renunciado. Entonces, quienes tenemos la vida de renunciado, es inevitable no poder leer esto, de cómo tiene que ser un renunciado. Y así como lo ven, imagínense, es algo muy fuerte. Bueno, yo me despido. Namaste, Harion, Om Shanti Om.